¿Por qué hacer mezcla? ¿Por qué no mezclar los aceites? Fíjense, hay algo muy importante. Si nosotros usamos un aceite individual solo, tiene ciertas propiedades y son excelentes. Pero si nosotros mezclamos aceites, necesitamos saber cómo mezclarlos, porque nosotros cuando hacemos una mezcla de un aceite con otro aceite individual, entonces saber cómo hacerlo. ¿Por qué? Entonces es importante saber hacer correctamente estas mezclas, porque entonces pueden suceder diferentes panoramas. Uno de ellos puede ser que si yo mezclo incorrectamente mis aceites, entonces desperdicio mis aceites porque se está bajando el beneficio o el resultado que yo quiero obtener. Si los mezclo incorrectamente, pues puedo tener un resultado que se va a parecer a cada aceite individual, entonces realmente no tengo un beneficio superior. Pero si yo los mezclo correctamente, puedo generar sinergia, y esta sinergia va a resultar en un efecto superior al de los aceites mezclados, que si yo los hubiera dejado individuales, ¿ok? Por sí solos. Entonces, ese es nuestro tema, el arte de mezclar y por qué mezclar los aceites, ¿ok? ¿Por qué mezclarlos y cómo mezclarlos correctamente? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, hasta un gotero y vemos los frasquitos, y siempre estamos hablando de mezclar aceites esenciales puros, como los que manejamos aquí en doTERRA, porque realmente esas son la base para poder nosotros hacer una mezcla adecuada y entonces poner un aceite portador. Vamos a ver unas definiciones rápidas, y la primera de ellas es que es un aceite esencial. Para los que son muy nuevos, son sustancias generadas dentro de las plantas aromáticas. No todas las plantas, si huelen a hierba simplemente, no van a tener ese beneficio porque no tienen un aroma, y dentro de esos sacos de aroma, que son volátiles, se evaporan, también son solubles en aceites, o sea, en grasas o en aceites. Esas sustancias aromáticas que vienen en unas bolsas microscópicas en ciertas plantas o en las cáscaras de algunos cítricos, entonces esas tienen propiedades terapéuticas o benéficas para nuestro organismo. Entonces, esa es la diferencia con cualquier otro tipo de planta o hierba. Además, tenemos un aceite portador o tipos de aceites portadores, pero tenemos que el aceite en general, aceite portador, es un aceite vegetal, cera, grasa u otro aceite con el que se mezcla un aceite esencial. El aceite portador transporta el aceite esencial y lo diluye para que sus efectos se puedan distribuir sobre áreas más extensas, ¿ok? Y bueno, ahora, ¿qué es un aceite individual? Dentro de los aceites esenciales podemos tener aceites individuales o mezcla. Un aceite individual es un aceite de un solo tipo de aceite. Por ejemplo, el aceite solo de lavanda, o de limón, o de menta, o de orégano, o de tomillo, o de canela, ¿sí? De cualquiera de los aceites que yo tenga como aceites individuales que puedo obtener en doTERRA. Ahora, una mezcla de aceites es una combinación de dos o más aceites individuales, que generalmente se mezclan los aceites para combinar sus propiedades o aromas individuales. Recuerden que con los aceites podemos nosotros lograr un mayor efecto terapéutico o un aroma combinado que me guste para poder elaborar un perfume con aceites esenciales. De hecho, doTERRA hace sus mezclas con las maneras que yo les voy a mencionar a continuación, y también se pueden elaborar perfumes naturales con un fijador natural que sea un aceite también, un aceite esencial, y de esa manera no estarnos aplicando todos los días a lo mejor perfumes que contienen algunas sustancias tóxicas. Ahora, hay dos maneras principales para mezclar correctamente aceites esenciales. La primera es que podemos obtener mezclas de aceites de la misma familia botánica. Normalmente se mezclan bien juntos los aceites con componentes similares, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, recuerden que mencionábamos que es importante, si tienen su libro de aceites esenciales, entonces que ustedes puedan tenerlo a la mano para que se auxilien y puedan, aprovechar mejor esta capacitación. Yo les mencionaba desde la vez anterior que ustedes deben de estar tranquilas, porque quizá como cuando tomamos una primer clase de alguna
materia que lleve un poco de números y que además sea de práctica y de hacer ejercicios y ecuaciones después, más o menos va a ser aquí lo mismo. Entonces, aquí la idea es que ustedes tengan paciencia y que puedan experimentar y puedan ustedes volver a escuchar la clase, ya sea presencial o con algún otro expositor o conferencista, y de esa manera estemos repasando los conceptos y aclarándolos. Así que vamos a tomar esa calma para no tener estrés y poder empezar a experimentar y hacer mezclas correctamente. Entonces, fíjense, las personas que ya tenemos nuestros libros de aceites esenciales modernos o Modern Essentials, tenemos diferentes ediciones, casi todo el mundo contamos de 2 años hacia acá con la 4ª y la 5ª edición. La 5ª edición salió hace como un medio año aproximadamente en español y casi todos manejamos la 4ª o la 5ª edición. Entonces, por ejemplo, en estas ediciones que tenemos del libro, nosotros tenemos que cada que nosotros buscamos un aceite esencial individual, nos va a decir de qué familia botánica es. Entonces, por ejemplo, hay las labiataes, que son las familias de las mentas, y hay varios aceites individuales que son de la familia de las mentas, por ejemplo, la lavanda, la menta, la hierbabuena, el tomillo. Hay diferentes aceites individuales que son de esta familia botánica. Hay las gramíneas, que son los pastos, o sea, aceites esenciales que se obtienen de pastos, o sea, hierbas que se dan a nivel del suelo. Y las rutáceas, por ejemplo, ese es otro ejemplo, que son los cítricos. Entonces ahí entran por todo lo que son limón, toronja, naranja, bergamota, mandarina, ¿sí? Entonces, la lima. Y entonces, si yo, acuérdense que incluso en doTERRA tienen una mezcla de cítricos que se llama Citrus Bliss. Ahí nosotros podemos hacer una combinación que va a ser correcta porque puedo mezclar cítricos con cítricos. No voy a tener realmente un margen de pérdida del efecto que yo quiero lograr en la mezcla porque se llevan bien esas sustancias que contienen esos aceites, esos componentes son similares. Entonces, la segunda manera es a través de clasificación de la mezcla. ¿A qué se refiere esto? Cada uno de los aceites tiene una función o una acción específica dentro de una mezcla. Por ejemplo, hay aceites que son personificadores, voy a aclarar lo que significan más adelante, pero hay aceites personificadores, potenciadores, ecualizadores y modificadores. Esto muy independiente de las propiedades terapéuticas que tienen los aceites. Entonces, aunque hay personificadores, modificadores, etcétera, como mencioné, hay aceites que son antihistamínicos, antiinflamatorios, bactericidas, analgésicos, antirreumáticos, antisépticos, antitóxicos. Entonces, esta tabla que yo les estoy mostrando en este momento es un apéndice que viene en la 4ª edición, viene en la página 284 y en la 5ª edición lo pueden encontrar en la página 345. Entonces, ustedes pueden observar, aquí se ve muy pequeño cómo logramos escanear la imagen, pero esta es un listado de los aceites individuales que tenemos en doTERRA en orden alfabético. Y entonces, si ustedes pueden observar en este listado, yo voy a encontrar diferentes tipos de propiedades que tienen los aceites. Por ejemplo, puedo encontrar aceites antiinflamatorios, puedo encontrar aceites bactericidas y, por ejemplo, antibacteriano en la primera columna. Esa primera columna, ustedes pueden observar aceites, por ejemplo, el primero que aparece es el abedul, no tiene ninguna marquita, entonces ese tiene una fuerte acción antibacteriana, pero tenemos con 2 marquitas la albahaca, con 3 marquitas el clavo de olor, con 3 marquitas el geranio, la melaleuca es un antibacteriano muy potente, el orégano, wow, es por excelencia, es un antibiótico muy potente, bactericida, y el romero. Esos, wow, son los más potentes bactericidas o antibióticos naturales.
Tenemos otros que tienen en esa misma columna 2 marquitas y otros ya una marquita. Entonces, de esa manera, yo puedo decir, bueno, quiero hacer una mezcla que principalmente lleve una función o tenga la propiedad de que sea un antibiótico potente, o un antiséptico potente, un antiespasmódico potente, un antiinflamatorio potente. Entonces, esa es la manera como yo voy a determinar qué acción terapéutica quiero en mi mezcla. Entonces, más o menos vamos claros hasta aquí. Sí, gracias. Entonces, vamos a continuar y ya que tenemos nosotros o que ya observamos en cuál es el propósito o el objetivo que yo quiero obtener de esa mezcla, entonces, pues, yo lo quiero de belleza o para la piel, busco entonces cuáles son los que tienen más efecto para tópico, ¿sí? Para la piel, o cuáles son como antienvejecimiento, etcétera, o antiinflamatorios o antihistamínicos que me apoyen para reducir dolor. Y entonces vamos a trabajar principalmente en la segunda forma de cómo hacer mezclas, que es la clasificación de la mezcla. Entonces les voy a aclarar qué significan esas 4 clasificaciones, que recuerden que no son el efecto o la propiedad terapéutica del aceite, sino es la función que cada uno de los aceites tiene, una o varias funciones dentro de una mezcla. Entonces, el primero son aceites personificadores y deben ser del 1 al 5% de la mezcla, de mi total de aceites esenciales puros. Y estos aceites personificadores tienen una fuerte acción terapéutica. Entonces yo puedo, bueno, a lo mejor hacer una mezcla que sea una mezcla antihistamínica y voy a poner como primer aceite o personificador alguno que yo elija de esta tabla, donde diga que tiene 3 marquitas o 3 puntos como un aceite antihistamínico. Segundo, aceites potenciadores. Son del 50 al 80% de mi total de la mezcla de aceites esenciales. Y estos aceites potenciadores aumentan las propiedades terapéuticas de los otros aceites en la mezcla. El tercero, aceites ecualizadores. Son aceites que son del 10 al 15% de la mezcla y estos crean balance y sinergia a mi mezcla. El cuarto, son aceites modificadores y deben ser del 5 al 8% de la mezcla y son aceites que agregan armonía a la mezcla. Entonces, si ven, esto es diferente a las propiedades terapéuticas de cada aceite. Además, aquí tengo una nota y dice que es muy importante el orden en el cual los aceites son agregados a la mezcla y la cantidad de cada tipo de aceite, es decir, este porcentaje que yo escribí arriba. Entonces, todo está basado en el libro de Esenciales Modernos en Español y todo es, básicamente es como hace sus mezclas así doTERRA. O sea, iba haciendo experimentación, iba teniendo un resultado, iba comparando, o ya tiene esta tabla de cuáles son personificadores, potenciadores, ecualizadores y modificadores. Esa tabla nosotros la podemos elaborar de acuerdo a nuestra lista de aceites esenciales, en nuestra lista de precios o hacer una nueva lista, ¿ok? Y vamos a ver estas equivalencias en porcentajes. Por ejemplo, equivalencia en gotas para preparar un rolón de 10 mililitros, que hay rolones más grandes como del tamaño del desodorante, pero este de 10 mililitros es el que casi siempre utilizamos. En este rolón de 10 mililitros, mi 100% de aceite esencial, para este ejemplo van a ser 20 gotas de aceite esencial puro en un rolón. Son los primeros que voy a colocar. Acuérdense que este es el orden, es importante. Y voy a rellenar después con aceite portador, que en nuestro caso es el aceite fraccionado de coco, que sabemos que nuestro aceite portador en doTERRA es un aceite que le quitan unas sustancias que se llaman aminas y que ayudan a que ya no tenga el olor a coco ni el sabor a coco ni que se espese. Siempre se va a conservar, independientemente de la temperatura, se va a conservar líquido y no le va a modificar propiedades a los aceites esenciales. Entonces, por eso es importante utilizar un aceite fraccionado de coco, que son las características del que tenemos en doTERRA, y es muy rendidor. Entonces, este 100% que son mis 20 gotas, yo lo puedo poner en esta cantidad, en un rolón y en este orden. Por ejemplo, de los aceites personificadores, voy a poner el 1 al 5% de la mezcla y voy a poner nada más una gota. Ese es el porcentaje
de mi 100% del aceite personificador, ¿ok? Después tenemos el aceite potenciador. Los aceites potenciadores, nosotros pues tenemos que una gota de aceite personificador es suficiente para un rolón de 10 mililitros y mi total de aceites esenciales serán 20 gotas. El aceite personificador va a ser un aceite o más aceites. Puedo poner 14 gotas, ese es el 50 al 80% de los aceites potenciadores que yo puedo colocar en una mezcla. Puedo elegir solamente uno, o puedo también, yo les voy a decir ahorita cómo se eligen o dónde se encuentran esas características de personificador, potenciador, etcétera, ahorita dónde lo encontramos en el libro. Y entonces esas 14 gotas pueden ser de un solo aceite que sea potenciador, o de más de un aceite que sea potenciador, máximo hasta 14 aceites, es decir, una gota de cada uno de los 14 aceites que encontré que sean potenciadores, pero realmente no es necesario poner tantos, podemos elegir 2 o 3 nada más de aceites potenciadores. Y de aceites ecualizadores voy a poner un 10 al 15% de la mezcla, que representa 3 gotas de estas 20, que es mi total. Y puedo poner un aceite ecualizador o máximo hasta 3 aceites. Es decir, en este caso, 3 gotas de una de cada aceite diferente o solamente 3 gotas de un solo aceite. Vamos a ver ejemplos al final. Y de un aceite modificador, que aquí lo representé con las iniciales de cada palabra, de aceite modificador puedo poner del 5 al 8% de la mezcla y esto se representa en gotas, en cantidad de 2 gotas. Puedo poner un aceite modificador o máximo 2. Esta tabla ya va a ser una excelente referencia para que ustedes puedan hacer las mezclas de una manera sencilla. Ahora, esta siguiente imagen es una imagen que ustedes encuentran en la página 62 de su libro de aceites esenciales modernos. Y esto es de la 4ª edición, pero las personas que tienen la 5ª edición, es decir, la más nueva, van a encontrarlo en la página 300, perdón, en la Gaulteria. Estamos revisando el aceite de Gaulteria, y en la 4ª edición encuentran página 62, y en la 5ª edición en la página 86. Ahora, ya quienes tengan su libro a la mano, van a encontrar que yo aquí señalé 3 flechitas, 3 partes de todo el aceite de Gaulteria y señalé 3 flechas. Fíjense, hasta arriba dice que la Gaulteria tiene propiedades, en esa primera flecha en color verde. Estas propiedades pueden ser, la Gaulteria tiene estas: analgésico, antiinflamatorio, antirreumático, antiséptico, antiespasmódico, desinfectante, diurético, estimulante de huesos y calentamiento para la piel y para los tejidos, ¿ok? Esa es como yo encuentro qué propiedades tiene la Gaulteria. Pero en la mezcla, ¿a dónde lo pongo? O sea, a lo mejor quiero tener una mezcla donde yo utilice las propiedades analgésicas, hacer una mezcla de un rolón para propiedades analgésicas, para calmar el dolor a una persona que tiene dolor de piernas, de brazo, en algún tejido, por ejemplo. Entonces, puedo utilizar la propiedad analgésica o antiinflamatorio, etcétera. Pero aquí también en la flecha roja, si ustedes pueden observar en su libro o en la imagen, que dice clasificación de la mezcla. Y 2 puntos. Y me dice que el aceite de Gaulteria es un aceite personificador y potenciador. ¿Se fijan? En las tablas anteriores hablábamos que tienen diferentes propiedades o funciones en la mezcla. En este caso, la Gaulteria yo lo puedo poner en primer lugar como un aceite personificador y que ese sea el efecto terapéutico principal que yo quiero lograr en mi mezcla. O antiinflamatorio, o antiséptico, o desinfectante, ¿ok? Y también lo podría utilizar como potenciador, de las 2 maneras o de una u otra manera. Como aceite potenciador tendría que ponerlo en segundo lugar y lo podría combinar con algunos aceites más que también sean potenciadores. Y hasta abajo dice, se mezcla con. Aquí realmente ya nos puso Aromatools en nuestro libro. Básicamente, pues, con que se pueden mezclar de manera efectiva también, de acuerdo a la familia botánica o
a las propiedades o elementos que tiene esa planta. Entonces dice que la deuteria se mezcla bien con albahaca, bergamota, ciprés, geranio, lavanda, hierba limonera, mejorana y menta. De hecho, doTERRA pues ya tiene todas sus investigaciones de cómo es esta interacción entre los aceites. Y bueno, aquí hay otro ejemplo. Y entonces ustedes así practican revisando en cada uno de los aceites individuales en el libro cuáles son sus propiedades de ese aceite individual, en este caso el ylang ylang, que lo tienen en la página 92, en la cuarta edición, o en la página 146 en la quinta edición, en el libro azul. Entonces, en la página 92 nos dice que las propiedades del ylang ylang son antidepresivas, antisépticas, antiespasmódicas, sedantes y tonificantes. Es decir, le dan tono al tejido y a la piel. Y además en la flechita roja me dice que en una mezcla, la función en la mezcla es personificador y modificador. Es decir, el ylang ylang yo lo podría poner como primer aceite y una sola gota en mi mezcla en el rollo. Y puedo elegir entonces qué propiedad quiero yo aprovechar del ylang ylang. Pero lo puedo poner primero o lo puedo poner como cuarto aceite dentro de una mezcla, porque también funciona como un aceite modificador. También puedo utilizarlo o mezclarlo porque se lleva bien con aceite de bergamota. En la flecha azul dice se mezcla con bergamota, geranio, toronja, limón, mejorana, sándalo y vétiver. ¿Okay? Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen. Fíjense, aquí nos explica un poco más porque es importante mezclar correctamente los aceites esenciales. De hecho, pues nos menciona aquí, está una tabla donde se hizo un estudio del aceite de lavanda y se combinó una misma cantidad de aceite de lavanda con una misma cantidad de otro aceite individual. Hicieron esta prueba con 45 aceites individuales diferentes, es decir, la lavanda la combinaron, pongamos una gota de lavanda con una gota de abedul, una gota de lavanda, y en otra prueba una gota de lavanda con ciprés, y en otra una gota de lavanda con tomillo, otra gota, para comprobar la actividad antimicrobiana. Entonces, tenemos el aceite esencial A, que puede ser cualquier aceite individual, y el aceite esencial B, que puede ser cualquier otro aceite individual. Si yo no los mezclo correctamente, entonces obtengo la primera actividad o acción posible cuando se mezclan aceites A y B, ¿sí? Y puede ser la actividad antagonista o no interactiva o aditiva o sinérgica. ¿Qué significa la sinergia? Sinergia significa que son una manera de utilizar los aceites o mezclarlos y que nos permite el uso de una menor cantidad de aceites individuales sin que disminuya su acción terapéutica. Para esto, por supuesto, se necesita formación, que es lo que estamos haciendo con esta conferencia, y experimentación, para poder lograr una mezcla sinérgica. Para eso tenemos entonces esas opciones de hacerlo como clasificación de la mezcla por la misma familia botánica. Lo que más hemos hecho estos 2 años y medio es hacerlo por clasificación de la mezcla, y con la práctica de verdad se hace algo muy sencillo. Entonces, estas 4 interacciones que vemos aquí marcadas en la línea de color verde claro, nos dice cuáles son las posibles interacciones o cuáles son las interacciones que encontraron, en este caso, del aceite de lavanda combinado en 45 mezclas diferentes, con 45 aceites diferentes. Entonces, mezclaron, por ejemplo, los aceites y encontraron que, por ejemplo, la actividad antagonista, eso puede ser un primer posible resultado si no tenemos una adecuada mezcla. Entonces, ¿qué significa esto? Que el efecto combinado de los 2 aceites esenciales es inferior a los 2 aceites por sí solos. O sea, desperdicié mis aceites, inversión, mi dinero, porque logré menos que lo que cada aceite individual hacía solo. ¿Se observan? ¿Ok? Y después, la segunda posible acción es la no interactiva. ¿Qué significa esto? Que cualquier interacción que sea más activa que la antagonista, pero menos que la aditiva, que es la siguiente. Entonces, por ejemplo, la aditiva es cuando yo combiné
Esta es una interacción que significa que el efecto de los dos aceites esenciales juntos prácticamente es el mismo que la suma de los dos aceites por separado. O sea, no logré tampoco el máximo beneficio de mi mezcla, porque pues tenía yo mi aceite esencial A y mi aceite esencial B, y cada uno ya hacían un resultado, ya daban un beneficio. Y entonces logré un resultado aditivo, y entonces pues no pasó ninguna diferencia. Pero hay un cuarto panorama, que es la actividad sinérgica. Significa que el efecto de mis dos aceites esenciales individuales, pero ahora combinados correctamente, este efecto es mayor que la suma de los dos aceites por separado. Entonces, aquí pues logramos una potencia mucho más alta de estos dos aceites combinados. Por ejemplo, ¿por qué se hacen mezclas? Porque hay aceites que pues me van a dar una propiedad, o sea, es decir, un resultado, como en este caso antimicrobianos. ¿Por qué se hacen estas pruebas de actividad antimicrobiana? Porque para efectos de conservación de alimentos y para eliminar bacterias en nuestro organismo, entonces es para lo que más se utilizan los aceites. Entonces, por ejemplo, el tomillo es un excelente conservador de alimentos porque no se desarrollan bacterias en el alimento, pero si agregamos solamente tomillo, necesitamos agregar bastante tomillo y entonces quedaría muy amargo ese alimento. Pero si yo combino tomillo con algún otro aceite que tenga propiedad antimicrobiana, 1 o 2 más o 3, entonces suavizo ese sabor amargo y voy a obtener una potente actividad antimicrobiana, es decir, sinérgica, que no le va a disminuir el efecto o esa propiedad antibacteriana, pero no le va a dar un mal sabor, ni siquiera le va a cambiar el sabor, por ejemplo, a ese alimento. Y es lo mismo cuando lo aplicamos a las personas, ¿sí? Para lograr eliminar patógenos o bacterias o virus en nuestro organismo. Vamos a la siguiente. Entonces, nuestra siguiente imagen, yo aquí les hice una lista donde fui uno por uno de los aceites esenciales revisando qué propiedades, qué función tienen en la mezcla. Entonces están por orden alfabético y, por ejemplo, el abeto blanco es personificador y potenciador, la albahaca potenciador y ecualizador, y así cada uno. Entonces esa es una manera sencilla de cómo pueden ustedes ordenar la clasificación de sus aceites esenciales. Y ya no tienen que estar revisando cada vez que quieran hacer una mezcla de qué se trata o qué efecto en la mezcla tiene, por ejemplo, el ciprés. Y yo observo ahí mi lista, pues tiene un efecto en la mezcla como un ecualizador. Ahora, si vamos a la receta, pero antes de eso me gustaría, pues, si tienen algunos comentarios o preguntas, si las pueden hacer ahora. Sí, por ejemplo, Octavio nos pregunta si se puede combinar tomillo, orégano y melaleuca. Sí se pueden combinar, pero primero debo de tener cuál es mi objetivo en esa mezcla, cuál es el principal efecto terapéutico que quiero. Entonces, ya que yo tenga cuál es el efecto terapéutico que quiero, de cualquiera de esos 3 aceites, voy a buscar cuál de los 3 es un aceite personificador en mi mezcla. Cuál es el aceite potenciador, cuál es el aceite ecualizador y modificador, y en ese orden los voy a colocar y en la cantidad correcta. Entonces, vamos a ver algunas mezclas, algunas propuestas, ¿ok? ¿Cómo se van poniendo los aceites? Eso vamos a hacer ahorita un ejemplo. Vamos a hacer varios ejemplos y no se intercala el coco. Miren, se hace de la siguiente manera. Aquí ya tengo la respuesta en las recetas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, receta 1, es una receta, puse 2 opciones de recetas para contorno de ojos y mejorar visión. Entonces, fíjense, yo aquí puse aceite personificador, menta, una sola gota. Además, como es para el contorno de ojos, debo ser cuidadoso y pues, si voy a elegir la menta como personificador, pues es una gota y va a ser diluido con otros aceites que son muy amigables para la piel, es más suave en el contorno de los ojos. 2 gotas de hierba limonera, porque observé en mi libro que este es un aceite que me apoya para mejorar la visión. Y voy a poner 12 gotas de lavanda, ¿sí? Que este es mi aceite
está funcionando como aceite potenciador. Y puedo o no poner alguno de los aceites, por ejemplo, puedo o no poner potenciador, puedo o no poner personificador, puedo o no poner modificador o ecualizador. Aquí yo puse 3 gotas de ciprés, que en este caso funcionan como aceite ecualizador, pero no puse modificador. Si ustedes hacen la suma de estas gotas de aceite esencial, me da 18 gotas en lugar de las 20, ¿ok? De las 20 que yo puse como mi 100% total para un rolón, puedo ponerle menos. Entonces, modo de preparación. Se coloca en un rolón de 10 mililitros en el orden que fui mencionando, los aceites esenciales primero. Y rellenar, ya que coloqué una gota de lavanda, 2 de hierba limonera, 12 de gotas de una gota de menta, perdón, 2 de hierba limonera, 12 de lavanda y 3 de ciprés, ya las coloqué en la base de mi rolón. Seco, limpio perfectamente, y entonces voy a rellenar con aceite fraccionado de coco. Después voy a tapar mi rolón y lo voy a agitar suavemente para integrar la mezcla. O lo puedo hacer también fuertemente para que se integren, pero realmente hacerlo suavemente está bien porque los aceites tienen energía, entonces necesitamos también cuidar esto, ¿ok? Y me dice aquí la indicación en mi receta. Aplicar en el contorno de ojos por la mañana y por la noche y nunca dentro de los ojos. También se pueden aplicar en los puntos de reflexología en los pies que están indicados para la vista, y además también ahí se representan los ojos y se pueden aplicar también en las orejas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, nos pregunta, en esta mezcla no puse incienso, pero les voy a dar un ejemplo donde sí les puse incienso. Pueden o no, pueden hacer una mezcla hasta con 2 aceites nada más o con 3. Por ejemplo, dice, ¿puedo poner en una mezcla como Deep Blue y un potenciador como el incienso? En esos casos sí. Esto es importante, esa pregunta, porque doTERRA ya tiene mezclas, como el Deep Blue o como la mezcla protectora OnGuard, que es para el sistema inmunológico, o la mezcla Aromatouch. Ya tiene mezclas elaboradas doTERRA. Ya las hizo de acuerdo a esta manera que es la clasificación de la mezcla. Entonces yo no puedo mezclar 2 mezclas doTERRA. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que cuando mezclo 2 aceites esenciales individuales, voy a obtener una actividad antagonista. Y entonces realmente los desaprovecho. Entonces ya no se deben de mezclar mezclas con mezclas, pero sí puedo mezclar una mezcla de marca doTERRA y agregarle 1 o 2 aceites individuales, ¿sí? Porque entonces ahí mi personificador es la mezcla, que ya tiene doTERRA, y esa mezcla es para, por ejemplo, mezcla OnGuard para sistema inmunológico, o en este caso el Deep Blue funciona como mi personificador, que es para reducción de dolor y de inflamación. Y si yo le pongo como potenciador una gotita de incienso o más gotas, puedo hacerlo, ¿ok? Bueno, voy a poner más recetas también. En el libro de Modern Essentials recomiendan aplicar algo similar como eucalipto en lugar de lavanda. Está actuando como planificador. Pues yo busco en mi libro si el eucalipto puede funcionarle como potenciador. Pero además también recuerden el propósito de mi mezcla, que el eucalipto no tiene mucho efecto para el contorno de ojos, la vista y la belleza, entonces no tiene caso que ponga eucalipto. También tengo que ver las propiedades que tiene el eucalipto. Recuerden cuál es su propósito de la mezcla, ¿ok? Voy a ver algunas recetas más. Fíjense, yo les elaboré, esta es una primera receta para el contorno de ojos y mejorar visión, y créanme que funcionan, ¿eh? Yo ya las comprobé. Esta la hice como una mezcla económica. La voy a elaborar en este momento. Vamos a activar la cámara. Yo tengo aquí un rolón para que vean el orden. Simplemente lo que preguntaban, como 1 por 1, le voy poniendo poco. Entonces nada más díganme si se observa correctamente. Voy a activar la cámara por un momento para que no se pierda la calidad de la transmisión. Ok, sí se observa correctamente la imagen. Bueno, tengo aquí en mi mano un rolón de 10 mililitros. Voy a elaborar esta primera mezcla, esta receta número 1. Para esto yo tengo mi aceite de menta, si se observa, tengo mi aceite de lemongrass,
¿sí? O hierba limonera. Este no es un cítrico, este es un pasto, un tipo de pasto, ¿ok? Luego tengo como tercer aceite, en la mezcla tengo mi lavanda y después tengo mi aceite de ciprés, ¿ok? Entonces, este ya es el ciprés. Y tengo mi rolón y me dice aquí que voy a colocar solamente una gota de aceite esencial de mezcla. No se ve, los demás se ven, ¿ven? Ok, ¿sí se ve la cámara? Ah, ok, gracias, Guillermo. Entonces voy a colocar como personificador una sola gota de aceite de menta. Con cuidado, ¿por qué? Porque como son algunos de consistencia un poco ligera o muy aguado, entonces se me pueden ir más de una gota. Hay algunos muy espesos. Entonces, por ejemplo, ya coloqué mi aceite personificador, que en este caso es la menta, y es un aceite excelente para apoyar la vista y también la belleza en los ojos, ¿okay? Después tengo 2 gotas de hierba limonera. Este también es de uso un poco de precaución porque es fuerte. Entonces, por eso es que solamente lo puse como un potenciador y 2 gotas, ¿no? Si yo pongo más, hay una receta en el libro que dice que ponga la misma cantidad de hierba limonera y de ciprés. Yo la hice así la primera vez. Sí me funcionó, me fue dando el resultado, pero era una mezcla que yo tuve que diluir con mucho más coco, porque, o ponerme coco adicional o como base, porque ardía la piel. ¿Ok? Entonces voy a poner 2 gotas de hierba limonera, 1 y 2. ¿Ok? Y es un aceite aguado también, así que hay que tener esa precaución. 12 gotas de lavanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Y ese en este caso también me funciona como potenciador. Puse 2 potenciadores. Si observan, 2 gotas de hierba limonera, 12 gotas de lavanda y voy a tener 3 gotas de ciprés. En este caso el ciprés me funciona, si ustedes revisan en su libro, como un aceite ecualizador, pero no voy a poner modificador, entonces pongo 3 gotas de ciprés, 1, 2, 3. Y este es un aceite que ayuda mucho a la circulación y esto me ayuda a que yo tenga una mezcla para el contorno de ojos que me ayude también en el sentido de que se active la circulación y se desinflamen los ojos. Entonces, por ejemplo, este tipo de mezcla nosotros la rellenamos con coco de la siguiente manera. ¿Ok? Directamente el coco lo voy a poner así. ¿Ok? Y voy a rellenar completamente mi rolón. Depende de la concentración que yo lo quiera. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer esta misma mezcla, pero mucho más concentrada, porque no me la puedo poner en la mañana y en la noche, pues le voy a poner a lo mejor el doble de gotas, ¿ok? O para cuando son rolones más grandes, para aplicarlos para una mezcla, por ejemplo, para inflamación en las piernas, para varices y demás, pues solamente multiplico la cantidad de gotas de aceite esencial que estoy poniendo en la mezcla, ¿ok? Y yo lo voy a rellenar completo. Pongamos que ya lo acabé de rellenar. Puedo ponerlo hasta arriba o dejarle un poco de espacio para que yo pueda hacer la mezcla, ¿ok? Entonces, ya que yo tengo el aceite fraccionado de coco, voy a tapar mi rolón, a sostener con cuidado, y voy a presionar y ya pongo la bolita que lleva el rolón y la tapa. Entonces ya tengo mi tapa y voy a mezclarlo así. Voy a hacer movimientos ágiles y voy a contar a lo mejor 20 o 40 movimientos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Sí? Entonces, ese ya se integró bien el aceite, porque les digo, hay aceites que son muy espesos y si nosotros no hacemos esa mezcla bien, así ágil, entonces no se van a integrar correctamente. Puedo repetir incluso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya tengo mi mezcla. Le voy a poner mi etiqueta arriba del frasco, ¿ok? Es importante esto para evitar accidentes. Ahorita les menciono por qué. Ya quedó mi rolón con mi etiqueta que dice contorno de ojos, ¿ok? Entonces, a ver, esta mezcla es fotosensible. A ver, no, en este caso esta mezcla no es fotosensible porque no lleva ningún aceite cítrico. La
la hierba limonera no es un aceite cítrico, es un pasto. El que sí es un cítrico es el limón o la lima, ¿ok? Entonces preparamos la mezcla y después voy a hacer una siguiente receta, ¿ok? Esta es una mezcla económica para los ojos, pero puedo hacer una que contenga aceite de encriso y de incienso para que sea una mezcla, pues, también muy efectiva, ¿sí? Cualquiera de las dos me funciona. Entonces, voy nuevamente a mencionar los ingredientes. Todos ven bien, algunos sí vieron bien toda la mezcla. Y bueno, receta número 2 para contorno de ojos. Miren, esta lleva como personificador el aceite de encriso, que es un antiinflamatorio excelente. También lleva 2 gotas de hierba limonera, prácticamente es parecida a la receta, solo agregué 2 ingredientes más, 4 gotas de incienso, 8 gotas de lavanda y 3 gotas de ciprés. No completa las 20 gotas, tampoco volví a poner aceite modificador. Entonces, el modo de preparación es, nuevamente, colocar en un rolón de 10 mililitros, en ese orden, las gotas de puro aceite esencial primero, después rellenar con aceite fraccionado de coco. Es importante hasta el final, que ya puse los aceites esenciales, poner el aceite fraccionado de coco, que es el aceite que va a ser portador, pero de esa mezcla que yo ya preparé primero. Agitar suavemente para integrar la mezcla, aplicar en el contorno de ojos por la mañana y por la noche, nunca dentro de los ojos. Va a ser como mi crema de contorno de ojos para la mañana y en la noche después de mi limpieza. También se puede aplicar en los puntos reflejos de los pies y también atrás en las orejas, ¿ok? Entonces, fíjense, esta mezcla específicamente yo la preparé hace varios meses, como unos 6 meses más o menos, un poquito más. Y esta mezcla yo me la empecé a poner porque necesité usar lentes hace como 3 años más o menos. No veía ya bien de cerca, de hecho para leer no podía ver, veía todo borroso y me tenía molestias, mucha molestia al querer leer a la vista de cerca y también un poco a la vista de lejos. Entonces, la última evaluación que me habían hecho para la graduación de los lentes era de 3,5 dioptrías. Estuve utilizando esta mezcla, me la ponía en la mañana y en la noche. Cuando fui a hacer mi más reciente revisión de los lentes, que fue hace como 2 meses más o menos, reduje de 3,5 dioptrías a 1 dioptría. Y yo ya me había dado cuenta que había mejorado mi vista, porque yo ya veía como que borroso con los lentes. Entonces me quitaba los lentes y leía perfectamente. Entonces fue un avance enorme. O sea, enorme. A veces media dioptría es muy significativa, entonces en este caso fueron 2,5 dioptrías. Ya puedo leer perfectamente otra vez. Entonces, se la recomiendo muchísimo esta mezcla. Después vamos a ver una siguiente receta. Y esta receta es para la psoriasis, ¿sí? Es una mezcla elaborada correctamente. Les digo, esto es importante porque por algo doTERRA hace las mezclas con una manera correcta para que aprovechemos nuestros aceites, que genere esta sinergia y que acuérdense que es usar una menor cantidad de aceites sin que disminuya su acción terapéutica, ¿sí? Entonces, es importante. Manchas en la cara, no tengo una ahorita en la mano, pero posteriormente les podemos pasar alguna receta. Y entonces, esta es para psoriasis, que es un padecimiento o condición que muchas personas pues manejan por estrés y diferentes condiciones. Esta misma mezcla para niños, nos pregunta Claudia Pérez. Sí se puede utilizar, nada más en este caso, pues probar la sensibilidad de la piel. Si fuera muy sensible para el contorno de ojos en el niño, entonces le ponemos primero una capa de aceite fraccionado de coco y después mi roloncito, un poco de aceite. Nunca voy a poner el rolón directo en el ojo, voy a ponerme un poco en la yema de uno de mis dedos y de ahí lo voy a extender en el contorno del ojo, ¿ok? Y bueno, esta receta para psoriasis lleva 1 gota de encriso como personificador, 14 gotas de melaleuca, solamente puse un potenciador que es la melaleuca, pero este es muy efectivo por las propiedades para la piel, la melaleuca, 3 gotas de incienso como aceite ecualizador y como modificador puse la lavanda, ¿ok?
Entonces, en este caso, si suman la cantidad de gotas, hice una mezcla con exactamente 20 gotas. Modo de preparación: colocar en un rolón en el orden que se están mencionando, primero los aceites esenciales, después rellenar con aceite fraccionado de coco y agitar suavemente la mezcla para integrarla. Aplicar siempre en la piel limpia, en el área donde tengan el problema. Siguiente receta. Es una receta que vamos a apoyar piernas hinchadas, por ejemplo. En este caso, yo para hacer mi receta, elegí de este apéndice B del libro todos los aceites, enlisté todos mis aceites que son aceites antiinflamatorios, ¿sí? Y entonces vi que había como 12 o 14 aceites antiinflamatorios. Yo solamente elegí 6 aceites y elegí uno que fuera personificador, 3 aceites potenciadores y un aceite ecualizador y uno modificador. Entonces es una gota de licrizo, 5 gotas de gaulteria, 5 gotas de lemongrass, 4 gotas de incienso, 3 gotas de lavanda y 2 gotas de mirra. Si no tengo alguno de estos aceites, no se preocupen, simplemente lo omiten. Modo de preparación, igualmente es en un rolón, y esta es una mezcla que, aunque en un rolón pequeño de 10 mililitros pudiera parecer insuficiente para un problema de piernas hinchadas o de inflamación, entonces yo lo que puedo hacer es colocar solamente en la planta de los pies 3 veces al día, si el problema es muy grave, o si no, una vez al día por la noche en la planta de los pies, dar un suave masaje, o si puedo aplicar el Aromatouch, y van a ver resultados excelentes. Yo a mi mamá le aplico esta mezcla porque siempre ha tenido por años problemas de las piernas hinchadas, los pies a veces le amanecen así como globo, y entonces cuando yo le empiezo a poner los aceites esenciales, primero le ponía el puro ylang ylang y me dio excelente resultado, pero yo dije, quiero una mezcla que sea muy potente como antiinflamatoria. Entonces, elaboré esta y es la que actualmente le estoy poniendo. Entonces, créanme que es impresionante. A veces de 1 o 2 días de colocarle en la planta de los pies por la noche esta mezcla, se observa el primero, segundo, tercer día, pero cómo se le desinflama completamente hasta se le marca el huesito nuevamente. Entonces, ese puede funcionar muy bien para piernas hinchadas en mujeres embarazadas. Una mezcla para alergias ambientales en niños. Esas ya se las podríamos pasar, porque no tengo mucho tiempo para darles más ejemplos, pero se las podemos pasar ya en el chat. Las voy a elaborar algunas de ellas. Y sí puede funcionar muy bien para embarazadas con sus piernas hinchadas, ¿sí? De preferencia cuando ya han pasado el primer trimestre, recuerden. El primer trimestre es un trimestre, digamos, un poco de cuidado porque está en formación el bebé y además no necesariamente está fijo. Y entonces para evitar cualquier situación de ponerle la responsabilidad de los aceites, de preferencia los evitamos en el primer trimestre, ¿sí? O muy diluidos con aceite fraccionado de coco. Esto también puede servir perfecto para varios. Sí, claro que sí. Voy a elaborar algunas recetas más. Pero aquí lo importante, miren, es que ustedes no se preocupen, empiecen de acuerdo a su libro y de acuerdo a esta presentación que soliciten al correo electrónico, empiecen a experimentar. Y solamente, yo las primeras veces decía, ¿sí estará bien? ¿Y no estará bien? Bueno, pues ya tengo mi mezcla, la pruebo y veo el resultado. Entonces, a lo mejor experimento 2, 3 semanas, un mes, y voy a ver si desde el principio yo noto muchas veces que ya me da resultado. Entonces, a veces, como en mi caso, con la vista, pues yo a los 2, 3 meses empezaba a notar ya un cambio, pero hasta que la usé, la de contorno de ojos, como 4 o 5 meses, ya vi un resultado impresionante. Entonces, no siempre se van a ver en 2, 3 días. La inflamación, por ejemplo, en piernas, esta receta se ve a veces de un día para otro, de la noche a la mañana, ¿eh? Entonces, por ejemplo, aquí me pregunta, una mezcla para alergias ambientales. Miren, alergias ambientales ya tenemos elaborada la mezcla Ongar de doTERRA. Ya no nos tenemos que complicar. Ahí podríamos utilizar mezcla Ongar y aparte mezcla ICR en capas. Esa es otra manera de poder usar los aceites, diferentes aceites o diferentes mezclas, pero no mezclarlos en un frasco, en un rolón, sino aplicarlos por capas. Ese es otro método de poder hacer mezclas, ¿ok? Vamos a una siguiente imagen y
están apoyándonos con la captura de la receta. Receta número 4, crema hidratante y revitalizante para manos. 1 gota de aceite de menta, 2 gotas de pachuli, 12 de lavanda, 3 gotas de cedro y 2 gotas de limón, porque ya revisé que yo esas propiedades de esos aceites son emolientes, son purificantes, son vigorizantes para la piel e hidratantes. Entonces, modo de preparación. En este ya no es en un rolón, está en un tarro de cristal y colocar en este recipiente de vidrio en el orden mencionado y después colocar la crema spa un hidratante, que es una crema sin fragancia que nos vende doTERRA, totalmente neutra, sin ningún químico que nos pueda hacer daño a la piel, ¿sí? La mezcla anterior para ojos la pueden utilizar perfectamente mujeres embarazadas, ¿ok? Después del cuarto mes en adelante, ¿ok? Entonces, esta es una mezcla excelente para manos e incluso nos podría funcionar para algunos casos de dermatitis y demás, ¿ok? Siguiente, ya son las recomendaciones finales. Estos solamente fueron algunos ejemplos y estas recomendaciones finales son, pues, primero que nada, tener una libreta especial para tus mezclas, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no, yo les puede pasar lo que a mí al inicio, apuntaba en un papelito, anotaba en diferente cuaderno, la mezcla que le había entregado a tal persona, a una prima, una amiga, una clienta, y entonces, ¿qué pasaba? Que después me volví a pedir la misma mezcla y ya no me acordaba yo dónde había puesto la receta o qué le había puesto a esa mezcla. Entonces, es importante llevar ese orden y en este caso, pues, tener nuestra bitácora de mezcla. Después, poner siempre etiquetas en los rolones para facilitar la selección de mi rolón cuando lo voy a usar o de mi frasco, de mi atomizador y evitar accidentes. Les voy a mencionar un ejemplo de un accidente. Entonces, por ejemplo, yo tengo en mi cajita, tengo varias cajas de aceites esenciales y algunos con los rolones. A veces no les ponía, por ejemplo, la etiqueta arriba, las que nos vende doTERRA, y hasta abajo hay unas que vienen en filita y vienen en blanco, entonces yo ahí le pongo ojos. Pero esta vez no se lo había puesto, entonces, ¿qué me sucedió? Que yo tenía otro rolón a un lado del rolón para contorno de ojos, pero esos dos rolones, ninguno de los dos tenían una etiqueta en la tapa. Entonces yo tomé indiscriminadamente mi rolón y me lo puse en los ojos y me empezó a arder, pero así en segundos. Y dije, ¿qué me puse? Lo huelo y era un rolón de honga. Entonces fue, o sea, espantoso porque me empezó a arder. Entonces luego me puse aceite de coco en abundancia y bueno, se me quitó de inmediato la molestia, pero imagínense, para evitar cometer ese tipo de errores y accidentes, ¿ok? Pues siempre tenerlos bien clasificados. Podemos mezclar aceites individuales con alguna mezcla doTERRA, como lo mencioné, pero nunca mezcla doTERRA con otra mezcla doTERRA. Otra recomendación, pues tener mucha paciencia y entonces estar practicando continuamente, ya que si no me doy esa oportunidad o yo misma empezar a elaborar mis mezclas, me voy a perder de una gran oportunidad y de sacarle mucho provecho a mis aceites, de generar sinergia entre los aceites que uso y no estar usando excesivamente las gotas de un aceite individual o de mis diferentes aceites individuales. O sea, yo haciendo una mezcla y rellenando con coco o poniéndolos en la crema de doTERRA neutra, no, voy a lograr maravillas y me van a rendir muchísimo. Además, pues les recuerdo que hay otro método que es el método por capas. Si ustedes dicen, bueno, es que no tengo ni frascos, no tengo un rolón, no tengo nervios de hacer esa mezcla. Bueno, entonces voy a tener mi listado de aceites que yo ya puse, por ejemplo, para las piernas, para hinchazón de las piernas, y entonces voy a ir aplicando una capa de aceite de coco y el primer aceite. Lo extiendo, suavemente toco la piel y después pongo el segundo aceite de esa mezcla. Se llama ese método aplicación por capas, ¿ok? Y el tiempo entre una y otra aplicación de cada aceite en esta manera de aplicación por capas, con que deje yo pasar unos 30 segundos a un minuto. Acuérdense que los aceites esenciales tienen un tamaño y un peso molecular muy pequeño, entonces se pueden absorber en segundos, hasta en 30 segundos ya están en el interior de nuestro organismo, están en el torrente sanguíneo y están generando un efecto. Con diferencia de 30 segundos a un minuto está bien. Y bueno, recuerden que toda la información aquí expuesta ha sido tomada del libro Esenciales Modernos en Español. Cualquier duda también la pueden consultar allí, pero yo con mucho gusto les comparto la presentación vía correo electrónico. Nos anotan, por favor,
Voy a anotar el correo electrónico, a lo mejor Carolina nos puede apoyar con su correo electrónico y ella enviárselos o yo se los envío. Miren, yo les voy a poder enviar mi correo electrónico aquí, se los voy a anotar, ¿ok? Estos mismos preceptos, sí, para el difusor, ese sería el orden que yo puedo utilizar para mi difusor y aprovecharlos de una manera adecuada. Por ejemplo, si yo voy a poner ICR en el difusor y le quiero poner algún aceite individual más, entonces yo le voy a poner primero ICR y a lo mejor 3 o 5 gotas de aceite de limón. Me va a quedar una mezcla exquisita, purificadora del ambiente, me va a apoyar para vías respiratorias y mezclé correctamente mis aceites. Primero mezcla ICR y luego a lo mejor 1 o 2 aceites más, por ejemplo limón, y con eso para mí es suficiente, pero si no, puedo poner a lo mejor un eucalipto o un tomillo. Entonces, les voy a poner aquí mi correo electrónico para que me lo soliciten, que creo que sería la manera más sencilla de poderlo hacer. Es claudiapalmacafé@hotmail.com y en este correo, por favor, envíenme sus correos ustedes a mí para que sea una manera más sencilla de poder hacer esto. Entonces, para finalizar, yo les quiero dar las gracias por su atención y por su tiempo, porque pues es un tema profundo que yo les mencionaba, que pues hay que ponerle mucha concentración y atención y sobre todo estar practicando continuamente. Entonces les agradezco muchísimo su tiempo, su atención y su interés, así que continuemos con esta secuencia, continuemos. Entonces voy a leer algunos de sus mensajes. Muchas gracias, Silvia, por sus comentarios. Pues muchas gracias a todos. Entonces envíenme sus correos y yo les voy a contestar ahí con la presentación, ¿correcto? Les agradezco muchísimo. A ver, una pregunta. ¿Se podría preparar la mezcla y luego poner la mezcla en el difusor? También. Esa es otra manera correcta de poder utilizar el difusor con mezcla, ¿ok? Entonces, pues yo si no hay alguna pregunta más o si quieren hacer alguna pregunta más, muchísimas gracias a todos por su atención y por su tiempo. Yo les dejo, que tengan una excelente noche y bueno, les recomiendo mucho hacer sus mezclas y prácticas. Que tengan una excelente noche y descansen muy bien. Hasta luego.